Muy buenas tardes, son aproximadamente las 7 menos 20 de la tarde del jueves 11 de junio de 2020. Vamos a hacer un pequeño análisis del oro, de oro al contado americano, en dólar americano. Y hoy empezamos con un gráfico bastante desnudo de indicadores. Vemos que hemos dejado la media móvil de 200. A mí me gusta poner dos, la media móvil de 200 exponencial, que es esta de color azul oscuro, y la media móvil de 200 simple. Y estos niveles de FIBO que tenemos por un marco mayor, ¿no? Pero simplemente hemos dejado limpio el gráfico de bandas de Bollinger o otras medidas móviles, otro tipo de gráficos o RSI, por ejemplo, osciladores, para centrarnos un poquito en el movimiento del precio, ¿no? Nosotros dijimos en el programa que publicamos aquí en Investing el lunes que, bueno, podíamos presumir que podíamos tener una pequeña reacción alcista, aunque teníamos una visión bajista a medio plazo del oro, y yo sigo pensando que podemos tener una reacción bajista a medio plazo del oro, podía venir una reacción, ¿no? Primero visitar un nivel de 1707, aproximadamente 1705, 1707, y luego después un nivel de 1725-30. Esa era más o menos la idea que yo barajaba para esta semana, buscando ese tipo de máximos. Ayer tuvimos algo de fundamental, los tipos de interés se mantuvieron estables, pero hubo un discurso medio pesimista, medio realista de Powell, y bueno, pues el precio ha llegado hasta 1643. Pero la vela de hoy que nos está dejando en el marco diario es una vela relativamente bajista. Relativamente bajista, hemos hecho máximos, ¿de acuerdo? Hemos superado los máximos del día anterior, estamos esperando los mínimos también del día anterior. Pues en principio es una vela relativamente alcista, pero yo creo que es una vela que nos está dejando ya algo de venta. Es una vela que me recuerda mucho a esta, es una especie de martillo invertido, de acuerdo, que puede dar la idea de que este movimiento que hemos tenido esta semana pues puede concluir y puede venir una nueva reacción. Eso en parte nos llevaría a pensar que nuestra idea era relativamente correcta, pensando que teníamos una pequeña corrección que podía formar un segundo hombro. Este es un segundo hombro, digamos, este sería el primer hombro, este doble hombro que tenemos aquí. Esto sería, digamos, la cabeza. Vemos que el soporte vino a ser 1670, que coincide con este nivel, que sería, digamos, lo que se llama soporte por línea clavicular. Y ahora podríamos pensar que el oro pues, puede hacer un movimiento que nos devuelva el nivel de precio a esta línea clavicular, digamos, y completar la figura. Además, lo vamos a ver ahora también con un poquito más de luces, con más indicadores, con bandas de Bollinger, etcétera. Vemos que todavía el RSI lo tenemos en caída. Esta subida no ha supuesto gran cosa. De acuerdo, no ha supuesto gran cosa. El indicador todavía nos da divergencia. Vemos que el RSI está en caída cuando el precio todavía está en subida. De acuerdo. Y bien, eso unido a la formación diaria, pues la sensación de que da es que bueno, pues el precio ha llegado más o menos un poquito más de lo que pensábamos. Quizá el fundamental ha upado un poquito el precio, más de lo que yo podía suponer. Si lo vemos en 4 horas, durante la jornada de ayer, pues el precio vino a 1727 y empezó a caer, que era relativamente normal después del fundamental, y sobre todo después de las declaraciones el precio subió. Hubo una corrección relativamente ordenada en sesión asiática, de acuerdo, nos ha dejado el mínimo diario en 1720. De acuerdo, y luego, bueno, pues algo de volatilidad esta tarde, ¿no? Vemos que ha subido incluso a 1743, que es este nivel de resistencia importante por estos dos hombros, relativamente coincide con ese nivel, ¿de acuerdo? Vamos a volver al gráfico que tenemos, con el que hemos empezado, y aquí me gustaría comentar dos cosas. Primero, el repunte, digamos, alcista va en nuestra idea. Nosotros pensábamos que podía haber un segundo hombro, de momento es así. Nosotros pensamos que aquí puede haber una reacción vendedora y formar un segundo hombro a la baja hasta la línea clavicular. Muy probablemente pueda ser así, porque esta vela es una vela que indica posiblemente caídas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando vemos el movimiento del oro, y esto es lo que ya deja sin, ya digo, sin indicadores osciladores, hay una cosa que es, digamos, quizá por antigua parece muy aburrida, pero simplemente son los máximos y los mínimos diarios. Muchas veces cuando vemos el precio en según qué niveles que nosotros pensamos que son de resistencia, podemos pensar que estamos en un nivel interesante para vender, y eso puede ser así. Pero el hecho de adivinar techos y suelos es relativamente peligroso. No porque tengamos una resistencia aquí o porque tengamos una idea de que puede venir un segundo oro, tenemos que vender directamente. Yo creo que el mínimo de hoy, de acuerdo a la ruptura del mínimo de hoy, confirmará nuestra tesis bajista si eso sucede mañana. Es decir, por ejemplo, cuando vemos este movimiento alcista de 4 velas y vemos que cada vela rompe el máximo y respeta el mínimo de la vela anterior, cuando vemos que hay una vela que rompe el mínimo, pues lo más normal es que luego ya tengamos un proceso de corrección. Aquí tenemos el mismo caso, tenemos 4 velas que van respetando, ¿de acuerdo?, ese proceso, rompen el máximo del día anterior y respetan el mínimo del día anterior, hasta que llega una vela que rompe el mínimo y luego tenemos caída.
es muy probable que aquí tengamos el mismo caso y que tengamos caída. Desde un punto de vista pragmático nos interesa vender muy alto, ¿de acuerdo? Pero no tenemos confirmación del mercado. ¿De acuerdo? La confirmación del mercado, básicamente, o lo más probable es que si mañana el precio rompe el mínimo del día de hoy, sí que tengamos pues quizá una fase correctiva de 2 o 3 días. La tentación siempre es vender en el punto más alto, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, esta vela, por ejemplo, cuando rompemos el mínimo, ¿de acuerdo? Quizá venderíamos en este nivel de 1725 y no en este de 1643, estamos vendiendo más barato, pero con una pequeña confirmación de mercado. Aquí luego tenemos una caída, ¿de acuerdo? Yo creo que aunque tenga una perspectiva bajista, para mí este mínimo del día de hoy sigue siendo importante. Si mañana tenemos una respuesta bajista, rompemos este mínimo, posiblemente yo voy a conseguir vender con objetivos a 1670 otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, aunque nosotros tengamos una idea clara, aunque el mercado nos pueda dar la razón, como en este caso nos ha dado, y nos ha dado un repunte y ahora parece que el precio puede caer, siempre hay que tener en cuenta que nuestra especulación o nuestra idea pues puede cambiar o puede ser incorrecta. Entonces yo creo que es importante ser un poquito conservador algunas veces y sobre todo cuando el mercado empieza a caer y realmente confirma nuestra teoría rompiendo el mínimo del anterior, pues puede ser la señal para empezar a vender más que la excesiva fe en nuestra propia teoría. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, hemos visto el repunte que anunciábamos, parece que realmente en estos niveles de FIBO 78.730 hemos subido un poquito más, puede venir un cambio de tendencia. Yo mañana estaría atento a los días sucesivos para este nivel que de 1720, si lo rompemos, confirmar ventas y buscar esta línea, más o menos la línea clavicular de 1670. Esperamos que tengas una buena tarde y un muy buen fin de semana.